Ana Lucía Álvarez, estudiante de Filología Hispánica de la UNED. Hola, soy Ana, soy estudiante de la UNED, estudio en la Facultad de Filología Hispánica y estoy sorda. Necesito ayudas técnicas para poder ir a clase, para hablar por teléfono, para poder ir al cine, para mi vida diaria continuamente. Llevo un audífono, el cual tengo que pagar yo, y llevo también un implante coclear. Y sin estas ayudas técnicas no vería nada ni podría relacionarme apenas con la gente. Yo me beneficio del texto, sobre todo en lo que se refiere a subtitulado en televisión, DVDs que vienen también subtitulados. También me beneficio de la vibración en el móvil, lo utilizo como despertador. También me beneficio de imágenes visuales que me aparecen en el móvil si recibo un mensaje, y también en el ordenador. Cuando utilizo el ordenador, Windows tiene una opción muy productiva que permite convertir los avisos sonoros en avisos visuales. En panel de control, en opciones de accesibilidad, en la pestaña de sonido, hay una opción que permite que Windows genere avisos visuales cuando el sistema emite un sonido, así como cuando los programas muestren leyendas de voz y de sonido que emiten. Yo habitualmente utilizo la mensajería instantánea y principalmente a través de Internet, tanto en el móvil como en el ordenador. El hecho de que cada vez Internet esté más presente en los móviles de las personas hace que yo me pueda beneficiar porque la contestación es instantánea. En el caso de los mensajes de texto, lo utilizo cuando sé que la otra persona no tiene Internet en el móvil. Aunque no utilizo el predictor, sé que hay mucha gente que lo utiliza, pero yo no lo utilizo porque las palabras, los mensajes se convierten muy largos y eso es dinero. Mientras que con las abreviaturas en plan telegráfico todo se hace mucho más rápido y ocupa menos. Ahora me sale más barato poder comunicarme en el móvil, porque el hecho de WhatsApp, por ejemplo, pago una tarifa de Internet y con eso ya lo cubro, mientras que los mensajes de texto sí que son bastante caros. Ana entra en una sala. En la puerta aparece el signo de bucle magnético. Una buena ayuda auditiva es el bucle magnético, que permite oír mejor en estancias, ya sean en instituciones públicas, en cines, en teatros, para poder hablar por teléfono, en clases. Desgraciadamente es una práctica que todavía no está extendida, pero que se debería fomentar porque es una verdadera ayuda para las personas que oímos mal. Ana estudia, sentada en una escalera. Lleva un colgante en el cuello. En la pantalla de un móvil aparece un aviso de llamada. Ana siente una vibración en el colgante, pulsa un botón en él y comienza a hablar. ¿Sí? No, todavía nada. No, ya te aviso. Pues cuando salga del examen ya te digo, me vienes a recoger, ¿vale? Venga, hasta luego. En caso de tener una emergencia, pues tengo mis dificultades, porque si bien es cierto que puedo llamar para pedir ayuda, no puedo contestar a los requerimientos que me pidan ni a las indicaciones. En concreto, hace un par de años tuve un accidente de coche y la persona a la que yo le di con el coche tuvo que encargarse de llamar a la Guardia Civil, de llamar a mis familiares. Creo que ahora mismo se están creando servicios nuevos para paliar estas situaciones, aunque realmente a día de hoy yo todavía no desconozco el contenido de los servicios. Estando Ana en la cocina, las luces se apagan y encienden. Tras verlo, Ana sale de la escena. Hay apoyos importantes que ayudan en la vida diaria. Por ejemplo, yo en mi casa tengo instalado un sistema por el cual cuando suena el timbre se encienden y se apagan las luces a modo de alerta. Y al mismo tiempo tengo instalado un videoportero que me da seguridad al poder ver quién está llamando al timbre. Ana acude a abrir la puerta de su casa. Antes de hacerlo, mira en el videoportero para ver de quién se trata.
Yo como ciudadana y como estudiante me gustaría poder acceder a todos los servicios a los que accede una persona oyente. Se podría conseguir sobre todo con concienciación de todo el mundo. En el caso de como estudiante, por ejemplo, me gustaría poder acceder a los programas de radio de la UNED, a todos los programas a todos los vídeos que se preparan en la UNED, los cuales muchos ahora están subtitulados, pero todavía queda bastante por hacer. Y en el caso de los subtitulados es muy importante que la televisión sí haya una concienciación, que no se paren los subtitulados en el punto clave de una película, que las películas españolas también estén subtituladas, no solo las extranjeras, en los cines, por ejemplo. Y me gustaría también que todo pudiera ser accesible para las personas con discapacidad, no solo sordos, sino ciegos y de todo tipo de discapacidades.